Bueno, ¿qué habíamos visto la clase pasada? ¿Se acuerdan que habíamos eh, terminado de ver la condensación aldólica, que habíamos visto que es una reacción entre fundamentalmente el enolato de un carbonilo, un aldehído y una cetona, y otro aldehído cetona que funciona como electrófilo, y fundamentalmente conduce a un carbonilo alfa-beta insaturado. La firma, la característica de que ocurrió una condensación aldólica es esa, que me queda un doble enlace carbono-carbono conjugado a un carbonilo. Y lo que habíamos visto después era cómo podíamos usar esos productos que habíamos obtenido con la condensación aldólica, y vimos una nueva reacción de formación de enlaces carbono-carbono que es la adición de Michael. En la adición de Michael lo que hacemos es atacar con un enolato a un carbonilo alfa-beta insaturado, que en este caso se comporta como electrófilo, y lo que se obtenía era lo que denominábamos el ataque en 4, en el carbono de la punta, ¿sí? En el carbono, el último carbono del doble enlace carbono-carbono. Y eso era consecuencia que el carbonilo y el doble enlace carbono-carbono estaban conjugados, y ese carbono tenía una densidad de carga positiva, cosa que habíamos visto por resonancia. De lo que resultaba que el, el, la firma, la forma en la cual me podía dar cuenta que lo que había ocurrido era una adición de Michael, es que me quedaban dos carbonilos en posición 1,5, es decir, entre un carbonilo y el otro había 5 átomos de carbono, contando los carbonos carbonílicos, ¿no? Y ahí nos habíamos quedado haciendo algunos ejercicios de la adición de Michael. Lo que quería era arrancar en ese punto para repasar un poquito, y me voy al pizarrón, ¿sí? Fíjense, lo que quiero hacer con ustedes es el problema 11, ítem 3i, para entender la filosofía, ¿sí?, con la que estamos haciendo estos ejercicios. Fíjense que lo que nos pide el ejercicio es: propongo un método para obtener, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es construyendo una molécula compleja a partir de moléculas más sencillas. Estamos trabajando sobre el esqueleto carbonado, y la molécula que nos piden que hagamos es esta. Fíjense que empiezan a ser moléculas ya un poquito más complejas que las que estamos viendo. Entonces la pregunta es: ¿a partir de qué podríamos hacer esta molécula? Entonces, ¿cómo ataco este problema? En general, lo que uno trata es de intentar reconocer si hay algún patrón que nos permita remitirnos a alguna de las reacciones que usamos. Y fíjense que justamente lo que tengo ahí son dos carbonilos que están en posición 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual podría pensar, tal vez, que esto venga de una adición de Michael. Si esto viene de una adición de Michael, tendría que pensar quién puede ser el nucleófilo y quién puede ser el electrófilo. Tal vez podría pensar en lo siguiente. Fíjense, podría pensar que el que va a funcionar como nucleófilo va a ser el enolato de la acetofenona, y esto puede reaccionar sobre este carbonilo alfa-beta insaturado, que es el que va a funcionar como electrófilo, ¿sí? Ahora después nos preocupamos
por ver de dónde sale esto. Pero fíjense que podría ser la siguiente secuencia de reacción. Podría empezar, ¿sí? Si yo recuerden que si pongo pH, que es fenilo, estoy hablando de esto. ¿Sí? Acá lo pongo en forma explícita. Puedo hacer este enolato. Hola, acá puedo usar el EDA, no hay ningún problema. La acetofenona solo puede enolizar sobre el carbono metílico, así que puedo poner LDA, THF, menos 78 grados centígrados, y eso lo que me va a generar es este enolato. Después, este enolato lo puedo usar para atacar esta acetona, alfa-beta insaturada. ¿Cómo ocurriría ese ataque? Bueno, lo que puede pasar acá es una adición de Michael, y en la adición de Michael, ¿qué ocurre? El ataque sobre la posición 4 y se rompe el par de enlace pi-pp carbono-carbono para dejarme una carga negativa en esta posición, de lo que resulta, esperen que alguien quiere entrar, de lo que resulta, decía, este compuesto. Pero fíjense que me falta poner justo en esa posición un alilo, pero tengo una carga negativa. Podría recurrir a una reacción que yo ya conozco, que es la alquilación. Puedo hacer una alquilación utilizando bromuro de alilo. ¿Se acuerdan que fue la primera reacción en realidad la segunda, pues la primera fue la alquilación y la acilación de Friedel-Crafts? La alquilación fue la segunda reacción de formación de enlaces carbono-carbono que vimos. ¿Cómo ocurre? ¿Sí? Este enolato ataca esta posición, da una sustitución nucleofílica, se va el bromo, y entonces lo que me queda es este compuesto. ¿Sí? Vamos a hacer algo adicional. Fíjense que armamos una molécula que tiene un montón de átomos de carbono. Fíjense también que armamos dos nuevos enlaces carbono-carbono. La pregunta adicional que se me ocurre hacerles es, ¿cómo pueden obtener esto a partir de algo más sencillo? Es decir, con un menor número de átomos de carbono. Quiero que se tomen 2 minutos y que piensen cómo pueden hacer esta molécula. ¿Sí? Alguien les dice, bueno, mira, está buenísimo el camino que me propones para hacer el producto final, pero esto no lo consigo, no lo puedo importar, lo tengo que fabricar acá. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, piensen un par de minutos a ver si a alguno se le ocurre cómo hacer esto.
¿A alguno se le ocurrió algo? A ver si los ayudo un poco. Fíjense, acá cuál sería la pista, cuál sería el patrón que uno podría intentar reconocer. Tengo un carbonilo alfa beta insaturado. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse es si esto tal vez puede venir de una condensación aldólica, ¿sí? ¿Cuándo les había dicho que era útil la condensación aldólica? Cuando uno hacía el ataque del enolato sobre la misma estructura carbonílica para evitar que haya mezclas de productos, eh, cuando la reacción ocurría intramolecularmente para formar ciclos, y un tercer caso que era cuando ocurría sobre carbonilos no enolizables, que es precisamente este caso. Fíjense que el enlace carbono-carbono que formé es ese que está ahí. Yo podría pensar que esto proviene del ataque de este enolato sobre este carbonilo, el formaldehído, que es no enolizable precisamente por el formaldehído, no tiene hidrógenos en la posición alfa. Entonces, ¿cómo puedo escribir la reacción en el sentido sintético? Puedo partir de acetofenona, formar, como siempre, el enolato primero. Una vez que tengo el enolato formado, ataco al formaldehído y al metanal que va a funcionar como electrófilo, hasta que esta posición, por supuesto, se rompe el par de enlace pi-pp, carbono-oxígeno, y ahora agrego un protón para pasar el alcoholato a alcohol, ¿sí? Como tengo hidrógenos en esta posición, ahora ocurre la condensación aldólica, esto elimina agua y me conduce al carbonilo alfa-beta insaturado, ¿sí? Recuerden, carbonilos alfa-beta insaturados puedo pensar que provienen de la condensación aldólica. El problema, simplemente para que se queden tranquilos y no piensen que enloquecimos, el problema, el ítem 3i, perdón, el ítem 5, este que está acá, es un desafío para el que tenga ganas de pensarlo. Nadie le va a tomar algo así en un parcial. Sí, fíjense que es una cosa bastante más compleja, con lo cual, tranquilos. No, ¿sí? No. Sí les diría, piensen en casa el ítem 4. Ahí hay un tema de acidez entre distintos enolatos que pueden formarse que es interesante. ¿Sí? Bueno, esto era como para repasar un poquito la reacción de edición de Michael. Lo que vamos a ver ahora es una aplicación de la reacción de edición de Michael en un proceso de ciclación intramolecular.
Lo que vamos a ver se llama anelación de Robinson. Hay muchos nombres propios en esta serie, pero como ven, las reacciones siempre son muy parecidas. Es un enolato funcionando como nucleófilo atacando algún otro compuesto que funciona como electrófilo. La anelación de Robinson es una adición de Michael intramolecular con ciclación. O sea, es una reacción que se utiliza para hacer ciclos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el caso de la condensación aldólica, que lo usábamos para, precisamente para ciclar? Bueno, algo parecido ocurre en este caso. Lo que vamos a intentar, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a partir de derivados de ciclohexanona, vamos a utilizar los enolatos de esa ciclohexanona, vamos a hacer con ese enolato una adición de Michael sobre carbonilos alfa beta insaturados, que lo que nos van a terminar dando cuando protonemos es un nuevo sistema cíclico. Lo que me va a quedar, ¿sí?, fíjense, es un nuevo ciclo que en particular tiene un carbonilo alfa beta insaturado. Entonces, ¿es una adición de Michael? Sí, es una adición de Michael porque estamos generando un enolato que ataca un carbonilo alfa beta insaturado. La característica interesante de ese proceso es que hay una ciclación, es decir, hay una reacción de formación de un nuevo ciclo. ¿Cómo ocurre esa reacción? ¿Cómo es el mecanismo? Cuando tengo la ciclohexanona y le pongo LDA THF menos 78 grados, lo que formo es el enolato. Si tuviera cinético y termodinámico, formaría el cinético. Acá, de todas maneras, solo puede formar un único tipo de enolato, pues solo tiene un tipo de hidrógenos, la ciclohexanona. Fíjense que ahora ese enolato lo que va a hacer es atacar a la butenona, que es un carbonilo alfa-beta insaturado, en una adición de Michael. Esto ataca la posición 4, el par de enlace pi-pp carbono-oxígeno se rompe y me queda una carga negativa en esa posición, de forma tal que lo que me queda es esto, ¿sí? Hasta ahí una adición de Michael. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tenemos que darnos cuenta que los hidrógenos de esta posición y los hidrógenos de esta otra tienen el mismo valor de pK sub A, tienen aproximadamente un valor de pK sub A de 19. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que puede aparecer una reacción ácido-base. Vuelvo a escribir la molécula acá. Tenemos el enolato en esta posición y tenemos estos hidrógenos. Pero esta posición y esta posición son las posiciones adyacentes a un carbonilo tipo cetona, ¿sí? Tienen los mismos valores de pKa, con lo cual puede aparecer una reacción ácido-base, porque eso puede estar en equilibrio ácido-base, que es la siguiente. El enolato
termodinámico me pasa a enolato cinético, ¿sí? O sea, el hidrógeno migra a esta posición. Y si eso ocurre, y efectivamente ocurre porque estas dos posiciones tienen la misma acidez, fíjense, este enolato ahora, ¿a qué distancia está de este carbonilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, este enolato podría atacar este carbonilo en un proceso de ciclación para formar eh, un ciclo de 6. Entonces, lo que puedo hacer es intentar escribir como hacíamos cuando vimos, en realidad lo que va a ocurrir ahora es una condensación aldólica, esto de una forma tal que me convenza más que efectivamente puede ocurrir ese ataque. Fíjense, tengo 1, 2 metilenos, y tengo el enolato en esta posición. Ese enolato que va a atacar a la densidad de carga positiva del carbonilo, que va a abrir su enlace pi-pp carbono-oxígeno. ¿Y eso qué va a dar? Me queda la carga negativa sobre el oxígeno. Ahora, si pongo un protón, como siempre, se me forma el alcohol. Como tengo hidrógenos disponibles en esta posición, puede ocurrir la eliminación y lo que da ahora es una condensación aldólica, que lo que me termina construyendo es un nuevo ciclo, ¿sí? Donde me queda un carbonilo alfabeto insaturado. Este carbonilo alfabeto insaturado, es una señal de que efectivamente el último paso es una condensación aldólica. Entonces, en definitiva, la anilación de Robinson es una adición de Michael seguida de una condensación aldólica, ¿sí? Dando un sistema cíclico. Lo que quiero que piensen ahora es el problema 13, con lo que saben, con lo que acabamos de ver de la anulación de Robinson. El problema 13 es efectivamente sobre anulación de Robinson. Entonces, lo que quiero que piensen es el problema 13i, la primera parte, la parte de arriba, ¿sí? Olvídense de la flecha de abajo. Piensen en la parte de arriba. Tómense unos minutos e intenten ver si logran llegar a alguna estructura.
Bueno, ¿salió algo? Sí, acá hay que tomarse un tiempo, hay que practicar mucho estas reacciones, como ven, tienen unos cuantos pasos. Ven que alguien quiere entrar, vuelvo al pizarrón. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esta reacción? Escribo el producto primero, a ver si alguien llegó a la misma conclusión. Se va a formar, en principio, es esto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá se formaron dos nuevos enlaces. Se formaron este y este. Acá tengo la estructura del electrófilo. Acá tengo la estructura del que formó el enolato, del nucleófilo. Entonces, ahora escribamos la secuencia de reacciones que dio origen a este ciclo. La primera cuestión que tenemos que considerar es todos los hidrógenos enolizables que tiene esta diona. Fíjense que la diferencia respecto del caso anterior es que acá tenían dos tipos de hidrógenos, este y este, ¿sí? Mientras ese hidrógeno tiene aproximadamente un pKa del orden de 19, este hidrógeno tiene un pKa del orden de 9. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Siempre que pongo una base, y en este caso estoy usando terbutóxido de potasio, terbutanol, naturalmente el hidrógeno que va a saltar, el hidrógeno que va a reaccionar, es el hidrógeno más ácido. ¿Se acuerdan que yo les dije, saber los valores de pKa les va a salvar la vida? Bueno, efectivamente, por supuesto, la tabla de valores de pKa la pueden usar en el parcial, pero si van internalizando los valores de pKa, van a ir más rápido. Entonces, siempre que tenga dos hidrógenos ácidos, el que se desprotona primero es el más ácido de los dos. O sea que el enolato que se va a formar es este enolato, con un equivalente de terbutóxido. Ese enolato es el que ataca a la butenona, ¿sí? Ese ataque es una adición de Michael, y a lo que me conduce es a este enolato. Pero estos hidrógenos tienen la misma acidez que los hidrógenos de esta posición, con lo cual ahora aparece una reacción ácido-base intramolecular, y se me forma este enolato. Ese enolato, vamos a escribirlo más lindo, puede reorganizar su estructura a través de rotaciones simples rotación alrededor de los enlaces simples, de forma tal de ubicar el enolato en una posición muy cercana para atacar a este carbonilo. ¿Y eso a qué conduce?
Eso conduce al producto de la reacción aldólica. Si pongo un protón, ahora lo que voy a pasar a tener es el alcohol. Como tengo hidrógenos en esta posición, ahora lo que puede ocurrir es la eliminación de agua, y lo que me queda es el producto alfa-beta insaturado. Profe, ¿Sí? ¿puede ser que el ciclo que se forma es de 5, que te haya sobrado un carbono? No, no debería. A ver, fíjate, tenés la butenona, la tenés acá, ¿sí? Este enolato ataca acá, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tenés que pensar en esta cadena. Este enolato atacando a esta densidad de carga positiva. Entonces, si contás, desde la punta vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. 6 átomos de carbono te tienen que dar un ciclo de 6. ¿Sí? Fíjate que te tienen que quedar 2 metilenos en el medio. Los metilenos son los CH2. Un metileno, 2 metilenos, que son estos dos de acá. Un metileno, 2 metilenos. Después tenés el carbonilo, que es este de acá, y después tenés el metilo del enolato, que fue el que te atacó. En la anelación de Robinson, en general, lo que te da es un nuevo ciclo de 6. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, lo voy a hacer de nuevo porque había fallado ahí. Así que, bueno, Dale, de nada. Lo que quiero es que se tomen un minuto y piensen ahora la, la parte que está abajo. Que salgo y vuelvo a la serie. Quiero que piensen qué pasa cuando en lugar de terbutóxido o terbutanol usamos el EDA-THF. ¿Sí? La parte de abajo. A ver qué les parece que pasa. En que vuelvo al pizarrón.
Les escribo lo que da. Fíjense que lo que da es lo mismo. ¿Por qué? Era una trampa. ¿Cuál es la trampa? ¿Dónde estaba la trampa? La trampa estaba en el hecho de que ustedes piensen en que estos dos hidrógenos potencialmente enolizables eh, tienen diferentes valores de pK sub A, como les decía recién. Este tiene un pK sub A del orden de 9, este tiene un pK sub A del orden de 19. Entonces, ponga la base que ponga, y ponga terbutóxido o ponga LDA, el primero que se desprotona es este. ¿Por qué es el que se desprotona primero? Porque es el que tiene el menor valor de pK sub A, es el más ácido, entonces es independiente de la base. No importa. Incluso podría poner hidróxido de sodio. Siempre el que se va, si tengo dos enolatos que tienen distinto valor de pK sub A, el que se desprotona siempre es el de menor valor de pK sub A, es decir, el más ácido. Si tengo dos enolatos que tienen el mismo valor de pK sub A, ahí pueden ocurrir distintas cosas. Puedo tener un equilibrio, dependiendo de la base que haya elegido, pude haber formado el enolato cinético o el enolato termodinámico, pero en este caso estaba puesta esa condición para que se den cuenta de que el enolato que se va a formar primero es siempre el enolato del hidrógeno más ácido, independientemente de la base que use. ¿Sí? Bueno, entonces, la anelación de Robinson es una vuelta de rosca sobre la edición de Michael. Vamos a avanzar un poquito más. Les va a parecer que son muchas reacciones distintas, pero en realidad estamos haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Aunque no me lo crean en este momento, les voy a presentar una reacción nueva que tiene otra vez un nombre propio, pero que también espero poder convencerlos de que no tiene una gran novedad. Lo que queda del problema 13 creo que lo pueden hacer solos, el problema 14 no lo hacen, porque el problema 14 tiene espectros infrarrojos, lo vamos a ver al final de la materia. Lo que vamos a hacer para poder resolver el problema 15 es introducir la reacción de Claisen. La reacción de Claisen es el ataque del enolato de un éster sobre otro éster. ¿A qué se parece de alguna forma? Se parece, si quieren, a la condensación aldólica, donde tenía fundamentalmente el enolato de un carbonilo, de un aldehído, de una acetona, atacando a otro aldehído y otra acetona. ¿Sí? En la reacción de Claisen, lo que tengo es el enolato de un éster atacando a otro éster. Es decir, vamos a dejar de momento de lado los grupos carbonilos de aldehído y cetona y vamos a pensar un poco sobre la reactividad de los ésteres, que es muy parecida a la de aldehídos y cetonas. Los hidrógenos alfa son ácidos también, un poco menos ácidos que los hidrógenos de carbonilos y cetonas, pero son ácidos. La característica de la reacción de Claisen es que me va a dar un carbonilo en posición 1,3. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso.
con un éster. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con el enolato de un éster? Fíjense, si yo tengo ésteres que tengan hidrógenos disponibles en la posición alfa, podríamos ir a buscar los valores de pK sub A de esos ésteres. Si van a la tabla 5 de valores de pK sub A, van a ver que tienen, por ejemplo, el acetato de metilo como ejemplo, donde les dice que los hidrógenos de esta posición tienen valores de pK sub A igual a 25. ¿Se acuerdan que los hidrógenos adyacentes a un carbonilo de aldehído o cetona era aproximadamente 19? O sea, los hidrógenos alfa de un éster son ácidos, pero son mucho menos ácidos que los de un carbonilo de aldehído cetona, pero de todas maneras son infinitamente más ácidos que los hidrógenos de una cadena carbonada de un alcano, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que en presencia de una base adecuada, yo podré formar este enolato, y ahora con ese enolato lo que voy a hacer es atacar este enolato funcionando como nucleófilo. Lo que voy a hacer es atacar a otro éster que ahora va a funcionar como electrófilo. ¿Dónde va a atacar? Y va a atacar al carbono carbonílico. ¿Y cuál es la reacción que va a dar? Y la reacción que va a dar es la sustitución por adición-eliminación. ¿Sí? Fíjense que todo lo que aprendimos hasta ahora sigue valiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a ocurrir entonces es el ataque de este enolato como nucleófilo sobre esa posición. Este carboxilo de éster, ¿qué va a hacer? Va a romper su enlace pi-pp carbono-oxígeno. Y entonces, ¿ahora qué me va a quedar? ¿Cuál es el nuevo enlace carbono-carbono que formé? Este que está acá. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, esta carga negativa restituye el doble enlace, ¿sí? Y lo que ocurre es que esto se va como, como un grupo alcoxi, ¿sí? Fíjense que la otra cosa que pasa es que si yo tengo hidrógenos en esta posición, también los voy a perder. Si esos hidrógenos se van a ir porque son muy ácidos, se van a ir como un protón y en realidad la carga negativa va a quedar ubicada sobre esta posición. O sea que lo que se va a ir no es un alcoxi, sino un alcohol. Es decir, lo que me termina dando, a ver si se entiende lo que quise decir, que se me colgó.
Se me colgó el PowerPoint. Espera. Estamos en línea, ¿no? Sí. Bueno, pasó algo con el PowerPoint. Creo que perdí lo que estaba haciendo. Bueno, vuelvo a poner, discúlpenme, vuelvo a poner la condensación de Claisen. Decíamos que lo que hacemos es Profe, no se ve. discúlpenme, sí. Se colgó el PowerPoint. A ver ahora, esperen. Se colgó y perdí lo que estaba escribiendo. Vuelvo a escribir la condensación de Claisen. Voy a escribir primero la reacción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el enolato, o sea, vamos a poner alguna base, vamos a formar el enolato, después vamos a agregar un segundo éster, finalmente vamos a poner un protón. Eso lo que va a dar es esto. Fíjense que la firma, la característica de la condensación de Claisen es que me queda un carbonilo de aldehído cetona en posición 1, 2, 3 respecto a un carboxilo de éster. Tengo Profe, un... está apagado el audio. Ah, ¿me escuchan? Yo por lo menos no lo escucho. El resto de los... Sí, se escucha, profe. Sí, escucho. Tamara, ¿tenés algún problema con tu compu? Fíjate si salís y volvés a entrar, a ver si... ¿El resto todos escuchan? Pero vamos a poner el chat. Sí, profe, se escucha. A ver si Tamara... esperamos un segundo que intente salir y volver a entrar y ahora volvemos al pizarrón. Bueno, vuelvo al pizarrón y si entra Tamara, escuchamos el timbre, volvemos ahí. Lo que les decía que es característico entonces de la condensación de Claisen es que nos queda un carbonilo en posición 1, 3 respecto a un éster. ¿Sí? Eso es lo que me tiene que hacer dar cuenta de que efectivamente lo que pudo haber ocurrido es una condensación de Claisen. Entonces, ahora sí, vamos otra vez con el
con el mecanismo. Entonces, si yo tengo un éster que tiene hidrógenos enolizables, que como habíamos visto en la tabla de valores de pK sub A, tiene valores de pK sub A en el entorno de 25, en presencia de alguna base, veremos cuáles son, yo podré formar algo, alguna cantidad de este enolato. Este enolato, ¿sí?, se va a comportar como un nucleófilo frente a otro éster, puede ser otro o puede ser el mismo, quiero decir una segunda molécula de éster, que va a funcionar como electrófilo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que ocurre siempre que tenemos derivados de ácido, la reacción de sustitución por adición-eliminación. Este enolato va a atacar esta posición y se va a abrir el enlace pi-pp carbono-oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me queda este producto intermediario, ¿sí? Es el mismo producto que me quedaba en las reacciones de sustitución por adición-eliminación de los derivados de ácido. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Esta carga negativa restituye el doble enlace. Este enlace carbono-oxígeno se rompe, ¿sí?, y se va el alcóxido, pero el alcóxido, como es una base, ¿qué es lo que hace? Se lleva este hidrógeno en la forma de un protón y me deja la carga negativa en el medio. De forma tal que lo que termino obteniendo es esto, ¿sí? Por supuesto, más el alcohol, ¿sí? Pero lo que me importa es que tengo un carbonilo y un carboxilo en posición 1, 3. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos al problema 15 e intentamos hacer el primer ítem. Lo que nos dicen es que tenemos este éster ¿cómo se llamaría? ¿Sí? Se llamaría ciclopentanoato de etilo. Y lo que primero que puedo pensar es si hay hidrógenos en la posición alfa. ¿Hay hidrógenos potencialmente enolizables? Sí, hay hidrógenos. Y sé que voy a tener que van a tener un pKa de 25. Lo que hago es poner una base. Esa base no va a desprotonar completamente el enolato, pero me va a formar una pequeña cantidad de enolato, tal que se genere algo de este enolato. Formado algo de ese enolato ¿qué va a hacer? Va a atacar a otra molécula de ciclopentanoato de etilo, que va a funcionar ahora como electrófila. O sea, este va a ser el nucleófilo, este ahora va a ser el electrófilo. Y entonces el ataque, ¿cómo va a ser?
Este enolato va a atacar al carbono carboxílico. A ver si logramos escribirlo. Esperen, voy a escribirlo un poco más ladeado para que me entre todo. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo enlace carbono-carbono que se formó? Este que está acá. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora lo que va a pasar es que esta carga negativa restituye el doble enlace. Esto se va como alcóxido, y como acá no tengo hidrógenos, no se me va, no pierdo un hidrógeno en la forma de protón. Y entonces, ¿qué me quedaría, qué me terminaría quedando? Va a terminar quedando, a ver si soy capaz de escribirlo bien. Esperen. Fíjense que acá, en este carbono, no tengo hidrógenos, no se me puede desprotonar nada. En todo caso, con etóxido, lo que se podría desprotonar es esa posición, en todo caso. ¿Sí? Pero no quiero entrar en esa discusión. Lo que me importa es que vean que se forma un carbonilo de cetona que está en posición 1, 2, 3 respecto de un éster. Entonces, ¿cuándo es útil la condensación de Claisen? Uno, cuando es el enolato de un éster atacando al mismo éster. Es lo que acabamos de ver. El enolato del ciclopentanoato de etilo atacando al ciclopentanoato de etilo. 2, cuando es el enolato de un éster atacando a un éster no enolizable. ¿Qué es un éster no enolizable? Un éster que no tiene hidrógenos en alfa. Por ejemplo, esto, formiato de etilo. O, por ejemplo, esto, benzoato de etilo. No hay hidrógenos en la posición alfa. En el formiato, porque no hay posición alfa. En el caso del benzoato, ¿sí? Porque todos los enlaces son enlaces carbono-carbono. Y el tercer caso es cuando ocurre una ciclación intramolecular. En ese caso tiene incluso un nombre, la condensación de Claisen tiene un nombre propio, se llama ciclación de Dickmann.
Fíjense que los 3 casos donde es útil la condensación de Claisen son exactamente los mismos 3 casos donde es útil la condensación aldólica. Con lo cual, si quieren, piensen en términos análogos la condensación de Claisen respecto de la condensación aldólica. Nada más que lo que obtienen es algo distinto. La condensación aldólica lo que obtenían era un carbonilo alfa-beta insaturado. En la condensación de Claisen lo que obtienen es un carbonilo de aldehído o de éster en posición 1,3 respecto de un éster. ¿Sí? Vamos bien acá. Me preocupa que no recuperamos a Tamara. A ver, Tamara, ¿te volviste a conectar? No la veo. Sí, profe, yo me volví a conectar, era un problema entonces de acá de internet mío. Ah, listo. Estaba preocupado que no te veía. Intenten hacer ahora el ítem II. Tenemos benzoato de metilo atacando, se hace reaccionar con acetato de metilo. ¿Sí? Tenemos esto. Este éster se llamaría benzoato de metilo, que pongo junto con acetato de metilo, lo pongo a los dos juntos y les agrego terbutóxido terbutanol. Tómense unos minutos para ver qué pasa, a ver si sale algo.
¿Salió algo? A ver, fíjense, acá la primera cuestión que tenemos que pensar es cuál de los dos ésteres va a formar un enolato. Fíjense que tenemos un éster, el benzoato de metilo, que no tiene hidrógenos en alfa. En esa posición no hay hidrógenos. Mientras que en el caso del acetato de metilo, sí hay hidrógenos en alfa en la posición, perdón, sí hay hidrógenos en la posición alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo una base, el que va a formar el enolato va a ser el acetato de metilo. Entonces, ¿cómo sería la reacción? El acetato de metilo en presencia de terbutóxido de potasio, terbutanol, va a dar el enolato del acetato de metilo, y ese enolato va a atacar al benzoato de metilo. ¿Cómo es el ataque? Como siempre, es una sustitución por adición-eliminación. Se ataca esa posición, se rompe ahí, algo así. Fíjense que en esta posición sí seguimos teniendo más hidrógenos ácidos. Entonces, ahora, esta carga negativa restituye el par de enlace pi-pp. Este se rompe y se me va como metóxido, pero también al mismo tiempo se me va este protón, de forma tal que esto me termina dando esta carga negativa más metanol. El hidrógeno del metanol es el hidrógeno que tenía esta posición. Recuerden, una posición alfa entre un carbonilo y de una acetona y un carboxilo de un éster es una posición muy ácida, tienen aproximadamente un valor de pK sub A de 11. Entonces, si a esto después al final le termino agregando un protón, lo que obtengo es este compuesto, donde lo que me quedó es un carbonilo en posición 1, 2, 3 respecto de un éster. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es irnos al recreo. Nos vamos a tomar 15 minutos, son 10:20, entonces si les parece, 10:35 nos reencontramos, así aprovechamos para cambiar la yerba y el agua el mate y vamos a seguir practicando un poquito la condensación de Claisen, ¿sí? Nos vemos 10:35.